Estas son las noticias de Venezuela. Voy a comenzar leyendo la información que viene desde el exterior. Esto es de el Telemundo en Miami. Desde el exterior a efectos de Venezuela, quiero decir. Venezuela afirma que frustró un ataque de mercenarios procedentes de Colombia. El ministro del Interior del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, el general Néstor Reverol, ha afirmado ayer domingo que el país frustró un supuesto ataque de mercenarios terroristas procedente de Colombia. El asalto se produjo en la madrugada del mismo día frente a las costas del estado La Guaira. Acoto es una nota que viene escrita desde Miami y se basa en la información oficial, entre comillas. Por eso dicen estado La Guaira y no estado Vargas. Estos terroristas intentaron ingresar en lanchas rápidas por las costas del estado La Guaira. Cita para Reverol. El objetivo de los atacantes era, comillas, cometer actos terroristas en el país, el asesinato a líderes del gobierno revolucionario, incrementar el espiral de violencia, generar caos y confusión en la población y con ello derivar de un nuevo intento de golpe de Estado. Según detalló, los atacantes fueron abatidos y otros detenidos. Después habla Diosdado Cabello, a quien identifican aquí, en esta nota, como poderoso líder socialista y aliado de Maduro. Ha sido neutralizado un nuevo intento de la derecha y el imperialismo norteamericano, pero es necesario que nos activemos todos, cita textual para Cabello. Se está haciendo un rastreo minucioso por tierra, mar y aire para capturar a los implicados. Se dice acá, en Twitter circulan mensajes en los que militares venezolanos, algunos retirados, se atribuyen la autoría del ataque supuestamente frustrado. Entre ellos, uno se identifica como Robert Colina Ibarra, alias Pantera, y declara ser capitán de la Guardia Nacional Bolivariana. Según Cabello, este Pantera estaría abatido. Otros dicen que no. ¿Es cierto, es falso este asunto? Bueno, corrió un video donde se habla de una supuesta operación Gedeón. Leo en el pitazo. El objetivo de estas palabras es aclararle al pueblo venezolano y a las fuerzas vivas de la nación que es real el movimiento y que hay hombres y mujeres arriesgando la vida en estos momentos para la libertad de nuestra patria y nuestros presos políticos. Eso es una cita para Jordan Goodrow, miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos, junto al capitán de la Guardia Nacional, Javier Nieto, es decir, Pantera. Este video se difundió en el día de ayer desde un ambiente al aire libre. Todo esto es tan confuso que este señor Goodrow, quien le declaró a Patricia Poleo, había sido el protagonista de una nota publicada por Joshua Goodman, el corresponsal para América Latina de Associated Press, donde se hablaba de una intentona golpista coordinada entre este individuo Goodrow y que en la nota de Associated Press es presentado como un Green Beret, un boina verde. Y aquí es como lo hacen ver como miembro de una fuerza élite. En todo caso, en aquella, él había, en la nota de Associated Press, él estaba en vinculación con Cliver Alcalá Cordones. Y recordemos que Cliver Alcalá Cordones ya había hablado de unas armas con Juan Guaidó. Pues en medio de toda esta confusión, Goodrow viene y dice y muestra un supuesto contrato que firmó con Juan Guaidó para tumbar a Nicolás Maduro. ¿Quién se cree algo tan hilarante, tan disparatado? Si usted va a una operación clandestina, usted firma un papel y de milagro lo notaría. Y luego usted, uno de los implicados, lo muestra.
Detrás de todo esto hay una campaña evidente para perjudicar a Juan Guaidó. Pero, leo en el Pitazo, el gobierno interino acusa a Maduro de promover una política de violencia. El gobierno que lidera Juan Guaidó aseguró que en las últimas 36 horas se ha evidenciado la violencia generalizada que sostiene el gobierno de Nicolás Maduro, haciendo referencia a la masacre en la cárcel de Portuguesa, los enfrentamientos entre bandas armadas en Petare y el video de colectivos encapuchados amenazando con armas largas a los habitantes del 23 de enero. Y luego de dedicarse a esto, el comunicado del gobierno interino dice: en medio de estos episodios, la gestión de Maduro busca desviar la atención ante un supuesto hecho en las costas del estado Vargas, al cual calificaron estar plagado de incongruencias, dudas y contradicciones, por lo que presumen dos versiones ante este hecho: que fue un montaje fabricado o un hecho delictivo manipulado por la dictadura para continuar la persecución hacia el gobierno interino, la Asamblea Nacional y las fuerzas democráticas. O la otra opción, que militares o civiles venezolanos presuntamente ejecutados extrajudicialmente por la dictadura y sus cadáveres han sido utilizados para crear un falso positivo en las costas del estado Vargas. En todo caso, en la próxima hora vamos a cambiar un poco la estructura del programa y vamos a primero a conversar con el comisario Iván Simonovic, quien ha declarado lo ocurrido en Macuto fue para profundizar la represión. Se dice Simonovic: con estos hechos, Nicolás Maduro quiere profundizar la persecución y represión en contra del gobierno interino de Guaidó y de cualquier venezolano que se oponga a su mandato. El régimen presuntamente ejecutó extraoficialmente a oficiales del ejército, verdaderos patriotas que trabajaban por restituir el orden judicial, y sus cadáveres ahora son utilizados para este falso positivo. Eso fue en un tuit del día de ayer de Iván Simonovic. Colombia, por lo pronto, rechaza tener alguna relación con esta supuesta incursión militar denunciada por el gobierno en disputa de Venezuela, que es como llaman al régimen de Maduro en La Voz de América. Y en su noticiero citan a Diosdado Cabello, ahora con barba, quien asegura que uno de los detenidos de la supuesta invasión es agente de la DEA. Para resumir todo, me voy a remitir al gran titular del diario La Voz, un modesto periódico en la ciudad satélite de Guarenas. Allí dice el titular: invasión, masacre y plomazón rompen la cuarentena social. Ajetreado fin de semana en un país que cumple confinamiento sanitario para evitar el COVID-19. Una invasión marítima denunciada por el gobierno nacional, hecho en el cual fueron reportados 8 muertos. Una masacre de 47 reclusos en una cárcel de Guanare y una plomazón de 4 días se interpusieron este fin de semana entre la cuarentena cumplida por el venezolano de a pie y la realidad de una sociedad cada vez más fracturada por diferencias políticas y sociales. El enfrentamiento de 4 días a plomo limpio se dio en el barrio José Félix Rivas, en Petare, donde, por el control de la zona, se enfrentan las bandas de El Huilexis, Cunaguaro o Guanago y los Hualca. Esa es Venezuela. Ya veremos la verdad dónde está. El reloj indica en este momento 7:16 de la mañana, acá en Día a Día, desde Miami para el mundo. Noticias de Latinoamérica. Tenemos, a ver, entre las noticias de Latinoamérica, leo acá en el Clarín de Buenos Aires: la Corte de la provincia define si frena la polémica sobre la liberación de los presos. Informan acá, una jueza desmiente a Cristina por las presiones que habría recibido. Siguiendo en Buenos Aires, en el diario La Nación, por el aumento de los casos, extenderían la cuarentena en la ciudad y en el cono urbano.
de Buenos Aires. En cambio, la Casa Rosada analiza ampliar la circulación en las provincias, donde los gobernadores aceleraron los permisos para exceptuar nuevas actividades económicas. Y leo, para cerrar la información de Argentina, confirmaron nueve nuevas muertes. Bye. Y 103 casos en las últimas 24 horas. El total de contagiados ascendió a 4.783 y la cifra de fallecidos ascendió a 246. Yendo a Bolivia, Bolivia tenía que haber celebrado elecciones ayer domingo, pero fueron aplazadas por la emergencia ante el coronavirus, sin que aún haya una fecha para ir a las urnas, pese al plazo de 90 días marcado por el Parlamento en contra del criterio del gobierno interino. El Tribunal Supremo Electoral, que es el que convoca los comicios en Bolivia, tendría que fijar la fecha dentro de ese plazo, que comenzó con la promulgación de la ley el pasado viernes, pero el Ejecutivo Transitorio, el que preside Yanín Áñez, anunció un recurso de inconstitucionalidad. La última del señor Bolsonaro. Bolsonaro asiste a un acto contra el Congreso y el Tribunal Supremo dice, un acto contra el Congreso y el Tribunal Supremo, y dice él, Bolsonaro, que llegó al límite. El presidente, el presidente del Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, participó ayer domingo en un nuevo acto en Brasilia contra el Congreso y la Corte Suprema, en el que afirmó haber llegado al límite y donde se registraron agresiones a periodistas y fotógrafos. Bolsonaro aseguró que las Fuerzas Armadas y el pueblo están del lado de su gobierno y que harán cumplir la Constitución a cualquier precio, al dirigirse al pequeño grupo de simpatizantes concentrados frente al Palacio Presidencial de Planalto. El detalle está en que Bolsonaro se ha movido en un discurso radical donde aplaude y defiende los años de la dictadura de Garrastazu Medici. Y sencillamente es inadmisible. Además, la campaña de Bolsonaro es contra el Congreso y el Tribunal Supremo de Justicia, contra las instituciones. A todas estas, mientras Bolsonaro promueve el desconfinamiento, el número de casos de COVID-19 se dispara. Los casos ya superan 100.000. Brasil pasa a ser uno de los países más contaminados del mundo. La destrucción por parte de los empleos por parte de algunos gobernadores es irresponsable. Vamos a pagarlo caro en el futuro, dijo Bolsonaro en su discurso. Y lo que más le está complicando es la situación del exministro Sergio Moro, el exministro de Justicia, quien es muy popular en Brasil porque fue el que llevó adelante durante el gobierno izquierdista todos los casos de corrupción. El exministro Sergio Moro presentó conversaciones, audios y correos electrónicos en su declaración de 8 horas ante las autoridades dentro de la investigación contra Jair Bolsonaro por supuestas injerencias políticas en la Policía Federal. El ex juez declaró en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, en el sur del país, para responder por las graves acusaciones que hizo contra el jefe del Estado cuando renunció a la cartera de justicia la semana pasada. Tiene que ver con la destitución del jefe de policía para colocar a otro que pueda ser cómplice en tapar algunas de las denuncias y acusaciones en contra de los hijos de Bolsonaro, que al parecer estarían involucrados en inconvenientes de corrupción. En México aumentó la venta de antidepresivos durante la cuarentena por COVID-19, según la Asociación Nacional de Farmacias. Colombia confirma 423 nuevos contagios por coronavirus y 16 muertes. El Fondo Monetario Internacional dispensó a Ecuador por incumplimiento de obligaciones en el programa económico. La directora del FMI, Cristalina Georgieva, informó
que el desembolso que se realizó en diciembre del año pasado por 498 millones de dólares como parte del acuerdo con el gobierno ecuatoriano fue improcedente, es decir, no debió realizarse. Según el fondo, se detectaron deficiencias estadísticas en cifras de entidades del sector público no financiero, dijo la directora del FMI en el comunicado. Estas deficiencias provocaron un incumplimiento de obligaciones en el marco del acuerdo. El reloj indica en este momento las 7:22 de la mañana. Esto es Día a Día desde Miami para el mundo. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, lunes 4 de mayo. Como habíamos comentado, vamos a iniciar con Iván Simonovic, el coordinador especial de seguridad e inteligencia del gobierno interino de Venezuela, a propósito de lo ocurrido en Macuto y quién es este individuo Goodrow. Luego vamos a ir hasta la ciudad de Londres, donde está la embajadora del gobierno interino de Guaidó ante el Reino Unido, Vanessa Neumann. La señora Neumann es experta en temas del Medio Oriente. Y ella declaró, citada por el Financial Times, el pasado fin de semana, a finales de la semana pasada, mejor dicho, sobre el nombramiento de Aizami como ministro del petróleo. Dice, esto responde al interés de Irán de asegurar sus negocios en Venezuela. Y vamos a conversar con ella porque es de la tesis de que Irán va a perfilar, va a apoyar plenamente a Tarek el-Aizami, terrorista narcotraficante, y le va a terminar echando a Nicolás Maduro a los lobos, cita textual, palabras textuales. Luego de la ciudad de Londres vamos a ir hasta la ciudad de Buenos Aires para conversar con Tamara Taraksiuk, quien es la subdirectora de Human Rights Watch para la América Latina, a propósito de la situación carcelaria en El Salvador. Human Rights Watch respondió a las medidas carcelarias en El Salvador. La organización rechazó las decisiones que el presidente de El Salvador adoptó para controlar la violencia entre pandillas en el país. Y también, por supuesto, queremos la opinión de Human Rights Watch sobre la masacre ocurrida en la cárcel de Guanare, en Venezuela, que dejó un saldo de 47 personas muertas, 47 presos muertos. Desde Buenos Aires vamos a ir luego a Barcelona, en España, para conversar con el profesor de la Universidad Abad Oliva, Joan López Alegre, a propósito de la situación política en España. Se prorroga la situación de emergencia, el estado de emergencia, o se suspende y se da pie a la desescalada. No la tiene fácil, para variar, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Luego vamos a ir a Caracas para conversar con el periodista Víctor Amaya, director de Tal Cual, a propósito de estos incidentes. La masacre en Guanare, los 4 días de enfrentamiento a plomo limpio, como dicen, en Petare, que es uno de los barrios más grandes de la América Latina, en el este de la ciudad de Caracas, y, por supuesto, la visión política ya de este supuesta invasión que fue acabada por el gobierno, el régimen de Maduro. Pero cómo es que este señor, ¿quién es este señor Goodrow, que fue citado por Associated Press? Le dio una entrevista a Patricia Poleo para hablar mal de Juan Guaidó. ¿Quién es el Capitán Pantera? ¿O quién era el Capitán Pantera? En fin, todo es tan extraño, tan confuso. Luego, desde la ciudad de Caracas, vamos a regresar a Buenos Aires para conversar con el periodista de Infobae, Gustavo Sierra, a propósito de la situación política en los Estados Unidos, en medio de la campaña electoral. El periodista tiene una amplia experiencia cubriendo en la Casa Blanca. Y vamos a cerrar con información de salud. ¿Puede
el coronavirus producir lesiones específicas en la piel? Esto lo vamos a tocar con el dermatólogo venezolano Ricardo Pérez Alfonso. Esa pues nuestra agenda, el día a día para el día de hoy, lunes 4 de mayo del año 2020. El editorial con César Miguel Rondón. En los años 60, si mal no recuerdo, en el año 67, se da una poderosa invasión guerrillera, financiada, manejada por Cuba, al frente del cual estaba el general Ochoa, quien fuera después héroe para los soviéticos en Angola, en la guerra de Angola, y terminara asesinado por el propio Fidel Castro en el caso del narcotráfico. Ellos invadieron por Machurucuto. En el año 67, Machurucuto, una playita abandonada en la costa del estado Miranda. ¿Usted cree que, digamos, 50 y tantos años después, los mismos que se supone participaron en aquella invasión van ahora a invadir por Macuto, donde se iban a bajar en la playa Lido? Esto suena extraordinariamente ridículo, pero es demasiado confuso todo, porque es la única intentona golpista de la cual se dan declaraciones, se reseña todo ampliamente antes de que se produzca. ¿Cuál ha sido la intentona golpista que se ha conocido previamente? Yo invito a que lean la nota sobre el ex Green Beret, firmada por Joshua Goodman para Associated Press. Ese es el mismo individuo que aparece luego en un video alentando esta invasión. Ahora bien, ¿esa está la manera en que realmente se va a salir del régimen de Maduro? Digo, si es cierto que toda esta es una operación armada, o es más bien, como sospechan no pocos, un invento para tapar, por ejemplo, una masacre donde se asesina a 47 personas en una cárcel. Y nadie del régimen ha dicho nada. Por supuesto, menos la señora Iris Varela, la ministra de Prisiones. Y a todas estas, ¿qué es eso de que en la ciudad de Caracas, en la populosísima barriada del 23 de enero, tienen 4 días cayéndose a plomo las bandas de narcos por el control del terreno? ¿Qué clase de país es ese que permite que se produzcan todas esta serie de cosas? ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? Bueno, ya veremos. Vamos a tratar que en las próximas horas del programa alguna luz nos ayude a entender más o menos esto.